Ni con millones este coche volverá a andar, se burló la millonaria, pero un niño del barrio cambió su destino. ¿Puede un motor muerto volver a rugir cuando todos ya lo dieron por perdido? En una esquina del barrio, un McLaren naranja cubierto de polvo parecía condenado al silencio eterno, hasta que un niño de apenas 12 años se atrevió a desafiar lo imposible. Hoy te llevaré a presenciar una historia de fe, ingenio y destino transformado. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí te inspirará para siempre. El coche estaba allí como un gigante vencido, cubierto de polvo que parecía pesar más que el propio motor. Nadie lo tocaba, porque ya se había convertido en un recuerdo doloroso para su dueña. Ella, con lágrimas apagadas, repetía entre suspiros que ni con millones volvería a rugir. En el fondo, no hablaba solo del McLaren, sino de todas esas heridas de la vida que creemos imposibles de sanar. A veces sentimos que ni con esfuerzo, ni con recursos, podremos levantarnos de ciertos golpes. Los mecánicos habían intentado todo, y cada falla era como una sentencia más contra aquel auto. Esa impotencia es la misma que muchos sienten cuando una situación se vuelve más grande que sus fuerzas. Una enfermedad que no cede, un sueño que se quiebra, una pérdida que no encuentra consuelo. Parecía el fin, un muro contra el cual ya no había esperanza. Pero hasta en la derrota, Dios prepara una sorpresa escondida. Ese McLaren, convertido en monumento a la derrota, representaba lo que en muchos hogares sucede. Problemas que se acumulan como polvo, hasta que uno cree que la vida nunca volverá a brillar. Esos silencios son como motores apagados, recordándonos lo que fuimos, pero no lo que podemos llegar a ser. El barrio lo miraba con respeto, como se observa a un guerrero caído, pero en lo profundo había un anhelo secreto de verlo despertar. La dueña, resignada, había entregado sus lágrimas a la certeza de que todo estaba perdido. Sin embargo, la vida nos enseña que los finales más oscuros son apenas el telón que se baja para dar paso a un nuevo acto. Lo que parece muerto puede revivir, y lo que parece imposible puede sorprendernos. El dolor, cuando se acepta y se entrega en fe, puede convertirse en el terreno fértil para los milagros. Ese escenario inicial, el coche abandonado, la tristeza colectiva, la sensación de impotencia, es un espejo donde muchos pueden mirarse, porque todos alguna vez tenemos un McLaren en la vida, un proyecto que no funciona, un sueño apagado, una herida que parece irreparable. Lo importante es no olvidar que lo que los hombres declaran imposible, Dios lo mira como apenas un desafío más para mostrar su poder. Y en medio de ese silencio lleno de polvo, algo estaba a punto de nacer. Porque en la esquina del barrio, donde todos veían fracaso, la esperanza había comenzado a escribir un nuevo capítulo. A veces, la fe se disfraza de niño, y el cambio empieza justo donde nadie lo esperaba. El barrio entero contemplaba ese McLaren como quien ve un coloso caído. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Era como mirar a un héroe derrotado, un recordatorio de que incluso lo más poderoso puede detenerse. La millonaria, cansada de luchar contra la decepción, ya no pedía soluciones. Había aceptado el silencio del motor como una verdad inamovible. Y sin embargo, ese respeto silencioso era, en el fondo, una plegaria escondida. Todos deseaban que el rugido volviera. Así pasa en la vida. A veces un sueño roto queda en medio de nuestra calle, visible para todos. La gente lo mira, comenta, y al final lo respeta como un fracaso inevitable. Como cuando alguien abandona un proyecto que parecía grande, o cuando un joven deja de creer en sí mismo porque tropezó una vez. Los demás observan, sienten pena,
pero no se imaginan que algo nuevo puede brotar de ahí. El mundo suele ser rápido para enterrar lo que considera perdido. La resignación de la mujer era la misma que sienten quienes cargan con derrotas profundas. Era la convicción de que ya no hay nada que hacer, de que ni el dinero, ni la ayuda, ni los intentos alcanzan para revivir lo perdido. Y ese pensamiento, aunque parezca seguro, es una trampa peligrosa. Porque cuando cerramos la puerta a la esperanza, también apagamos la posibilidad del milagro. El corazón necesita creer que algo más puede suceder, incluso cuando no lo vemos claro. Los vecinos, sin saberlo, actuaban como testigos de un escenario que Dios ya había escrito con otro final. Ellos veían un coche muerto, pero desde lo alto ya se preparaba la chispa que transformaría ese callejón polvoriento en un lugar de revelación. Es como cuando en medio de una familia marcada por la tristeza surge un niño que con su sonrisa cambia la atmósfera, o cuando en una escuela donde reina la desesperanza, un joven decide soñar de nuevo y arrastra a los demás hacia la vida. El auto, inmóvil, parecía un gigante dormido, y esa imagen enseña que muchas veces lo que creemos apagado solo está esperando el momento exacto para despertar. La fe es así, se guarda en silencio, pero nunca deja de estar viva. El polvo y la quietud no son señales de muerte, sino un espacio para que lo extraordinario irrumpa con más fuerza. El barrio, sin notarlo, estaba a punto de presenciar cómo lo imposible se dobla ante la perseverancia y la fe. Y es que la esperanza nunca se extingue del todo. Aunque se oculte bajo capas de silencio y resignación, siempre queda un resplandor. Ese día, en medio de la tristeza compartida, un nuevo comienzo estaba naciendo. Porque la historia nos recuerda que cuando el hombre dice «nunca más», Dios sonríe y responde «todavía no has visto lo que puedo hacer». Allí estaba él, pequeño entre gigantes, con la mirada fija en cada curva del McLaren. No veía un fracaso, veía un misterio. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de emoción. Los demás lo miraban como si fuese un niño distraído, pero dentro de él ardía una pasión que no necesitaba explicaciones. Desde que tenía memoria, las máquinas eran su lenguaje, y ese auto era como un libro abierto que lo invitaba a leerlo. Ese instante es un reflejo de lo que pasa con muchos niños y jóvenes que, aun siendo pequeños, tienen dentro de sí una fuerza escondida. Otros los subestiman, creen que por su edad no pueden lograr grandes cosas. Pero ¿cuántas veces son precisamente ellos los que sorprenden? El pequeño pastor que derribó gigantes, el estudiante que se atrevió a decir la verdad en medio de burlas, el hijo que defendió lo correcto aunque nadie lo apoyara. El valor no tiene edad, y la sabiduría a veces se viste de inocencia. El niño no miraba con pena, porque la fe no nace de la lástima, sino de la certeza de que algo puede cambiar. Su obsesión por entender cada detalle era la misma que uno siente cuando sabe que hay un propósito mayor. Y eso enseña que, aun cuando los demás no entiendan, lo importante es seguir esa voz interior que nos empuja hacia adelante. Muchas veces es Dios susurrando, guiándonos paso a paso hacia un destino que solo Él conoce. La multitud se había resignado, pero en los ojos del niño brillaba la posibilidad. Él veía lo que los adultos habían olvidado, que nada está perdido del todo. A veces se necesita alguien que no cargue con la costumbre del fracaso para atreverse a intentar lo imposible. Así como un niño que levanta la mano en clase con una respuesta diferente y sorprende a todos, mostrando un camino nuevo. La inocencia tiene poder, porque aún no está contaminada de miedos. Y justo aquí quiero detenerme contigo. ¿Te das cuenta cómo la mirada de un niño puede cambiar toda una historia? Si esta parte de la historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo.
Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones que fortalecerán tu fe. Guardes esta emoción solo para ti. Compártela. Ese momento frente al McLaren fue el inicio de un destino distinto. El niño no lo sabía del todo, pero estaba respondiendo a un llamado. Y así ocurre en nuestra vida. Cuando escuchamos esa voz que nos invita a dar un paso valiente, aunque pequeño, se abre un camino de milagros. Nunca subestimes la semilla de fe que Dios planta en tu corazón, porque puede transformar lo que todos dan por perdido. El niño avanzó despacio, como quien sabe que está entrando en un terreno sagrado. Llevaba en las manos un puñado de herramientas prestadas y un cuaderno arrugado, testigo de noches enteras de curiosidad. Cada mancha de grasa en esas páginas era la prueba de que había aprendido a base de ensayo, error y perseverancia. Nadie lo veía como un experto, pero en lo profundo de su corazón él sabía que había sido preparado para ese instante. Los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos vecinos rieron, otros torcieron la boca con incredulidad. «Un niño», decían. Y es que la mayoría no logra imaginar que alguien tan pequeño pueda cargar con un desafío tan grande. Así ocurre en la vida. Las voces del entorno muchas veces intentan apagar lo que Dios encendió dentro de nosotros. Pero la fe no depende de las opiniones externas, nace de la convicción íntima de que algo se puede lograr. Las manos del niño temblaban, pero no de inseguridad, sino de la fuerza contenida en su interior. Era la mezcla de nervios y certeza que también se siente antes de dar un paso importante, cuando un estudiante va a presentar un examen decisivo o cuando alguien se atreve a pedir perdón de corazón. El temblor no siempre significa debilidad. A veces es el eco de la grandeza que está a punto de manifestarse. Ese cuaderno lleno de apuntes era más que papel y tinta. Era el símbolo de la disciplina y la constancia. No había aprendido en academias ni bajo reflectores. Lo había hecho en silencio, observando, practicando, equivocándose y volviendo a intentar. Y esa es una enseñanza poderosa. Los grandes milagros suelen gestarse en lo oculto, en la perseverancia diaria que nadie ve. Como cuando un niño practica horas con un balón en un campo vacío, o cuando alguien ensaya un instrumento hasta sangrar en los dedos. La dueña del McLaren lo observaba con una mezcla de pena y desconfianza. Tal vez pensaba que aquel gesto era un juego inocente que terminaría en frustración. Pero lo que ella no sabía es que los milagros muchas veces se esconden detrás de lo improbable. El mismo Dios que elige a lo pequeño para confundir a lo grande, estaba usando a un niño para reescribir la historia de aquel barrio. Y mientras las risas sonaban alrededor, el niño se inclinaba sobre el motor con una seriedad que desarmaba cualquier burla. En ese contraste entre incredulidad y fe silenciosa se escondía la semilla del cambio. Porque la grandeza no siempre grita ni presume. A veces simplemente se arrodilla frente a un reto y empieza a trabajar, paso a paso, hasta que lo imposible comienza a ceder. El niño inclinó su oído sobre el corazón apagado del McLaren, como quien escucha los susurros de un anciano sabio. No se apresuraba. Cada chasquido metálico, cada olor a combustible viejo, le revelaba un secreto escondido. Lo que para los demás era un amasijo de cables sin sentido, para él era un idioma secreto que entendía sin necesidad de traducción. La concentración en su rostro era tan intensa que los murmullos alrededor parecían desvanecerse. Ese momento refleja lo que sucede cuando alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Los mecánicos profesionales, con sus títulos y herramientas modernas, habían fallado porque no escucharon con el corazón. A veces en la vida, los que parecen menos preparados son quienes tienen la mirada limpia para ver lo que otros pasaron por alto.
como ese niño en la escuela que descubre la respuesta a un problema difícil porque no tiene miedo de intentar. El barrio contenía la respiración. Los adultos no podían creer que un chico de apenas 12 años estuviera metido en un rompecabezas que había derrotado a expertos. Pero ahí radica la grandeza, en atreverse a caminar donde otros se dieron la vuelta. En la vida real ocurre igual. El joven que estudia de noche mientras otros se rinden, el pequeño que decide defender a un amigo en medio de las burlas, el hijo que confía en su fe cuando todos los demás han perdido la esperanza. La tensión crecía, pero con ella también crecía la enseñanza. Porque cuando alguien se enfoca de corazón en una tarea, lo imposible empieza a resquebrajarse. Lo que parecía una montaña se convierte en un sendero, y lo que parecía muerto comienza a dar señales de vida. El niño, con cada tornillo revisado, mostraba que los milagros no son fuegos artificiales repentinos, sino el fruto de la paciencia y la fe aplicada en lo cotidiano. Y ahora te hablo directamente. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cada detalle de esta historia es un recordatorio de que lo sobrenatural se manifiesta en medio de lo sencillo. En ese instante, el niño no solo estaba reparando un auto, estaba revelando un principio eterno, el poder de mirar con fe donde otros ven fracaso. Quien se atreve a escuchar el suspiro de lo imposible puede descubrir caminos que los expertos jamás imaginaron. Y ese es el secreto, que transforma la vida. No rendirse al silencio del motor, sino esperar el momento en que Dios decide hacerlo rugir de nuevo. El barrio entero estaba sumido en un silencio que pesaba como plomo. Habían pasado horas de incertidumbre, de observar al niño inclinado sobre ese McLaren que parecía condenado al olvido. Y entonces ocurrió. Un leve murmullo, casi un suspiro, salió del motor. Fue tan tenue que muchos dudaron de sus propios oídos. Pero ese pequeño rugido bastó para encender algo más fuerte que la gasolina, la esperanza. El sonido se extendió como un eco por la calle. Los ojos de los vecinos se abrieron desmesurados, y los más incrédulos comenzaron a apretarse el pecho como quien se pregunta si lo que vive es real. Ese instante enseña algo vital. Los milagros no siempre irrumpen con estruendos. A veces comienzan como un susurro tímido que solo perciben los que están atentos. Igual que una oración respondida en silencio o una puerta pequeña que se abre en medio de un pasillo oscuro. El niño no sonrió de inmediato. Su rostro mantenía la seriedad de quien sabe que todavía queda camino, pero también reflejaba la convicción de que lo imposible ya había comenzado a ceder. Esa calma recuerda que la fe no es una emoción pasajera, sino una confianza firme. Como un estudiante que ve aparecer la primera palabra correcta en un examen difícil. Aún falta mucho, pero ya sabe que puede lograrlo. La multitud contenía la respiración. Nadie quería romper ese momento sagrado, donde aire mismo parecía cargado de un secreto divino. Es así como actúa la fe, convierte lo ordinario en extraordinario, transforma un rincón polvoriento en un altar de esperanza. Lo que era un coche abandonado, de pronto se volvía una prueba viva de que la perseverancia, cuando está sostenida en la fe, siempre abre caminos. Ese rugido apenas perceptible fue, en verdad, un mensaje. Nada está muerto del todo, porque en la vida ocurre igual. El matrimonio que parecía acabado encuentra un nuevo comienzo. La salud que parecía perdida empieza a mostrar señales de recuperación. El sueño olvidado resurge con fuerza inesperada. Dios nunca deja de sorprender y cuando menos lo esperamos, el corazón vuelve a latir. Y ahí estaba el barrio entero,
con el alma en vilo, mirando cómo la historia cambiaba ante sus ojos. No era solo un motor intentando despertar, era la prueba de que la esperanza nunca debe enterrarse, porque cuando se siembra fe en medio de la desesperanza, el resultado será vida. Ese día, lo imposible empezó a hacerse posible, y todos supieron que estaban siendo testigos de un milagro en movimiento. La mujer, que había derramado lágrimas de resignación, ahora cubría su rostro con las manos, como si no pudiera aceptar lo que sus propios ojos contemplaban. Aquello que consideraba muerto había comenzado a revivir frente a todos. Su corazón, acostumbrado al peso de la derrota, latía ahora con una mezcla de miedo y esperanza. Y en ese gesto humano y vulnerable revelaba un principio eterno. Cuando Dios decide soplar vida, nada ni nadie puede detenerlo. El barrio entero estalló en murmullos. Los más incrédulos, que se habían burlado del atrevimiento del niño, ahora callaban con el rostro enrojecido. Otros se emocionaban hasta las lágrimas, porque comprendían que lo que presenciaban no era solo un coche rugiendo, sino un símbolo de que la fe podía desafiar lo imposible. Esa multitud, reunida en torno a un McLaren polvoriento, se convirtió en una congregación improvisada, unida por un mismo asombro. El niño, aún manchado de grasa y con el cuaderno abierto a un lado, no levantaba la mirada buscando aplausos. Sabía que lo suyo no era vanidad, sino obediencia a una pasión que le había sido entregada desde siempre. Esa humildad es la que marca la diferencia, hacer lo correcto sin necesidad de reconocimiento, como el joven que ayuda a un compañero en secreto o el hijo que trabaja en silencio por el bien de su familia. La verdadera grandeza siempre se muestra sencilla. Ese día todos comprendieron que un destino podía cambiar en cuestión de minutos. La millonaria, que ya no esperaba nada, descubrió que su historia no había terminado. El barrio, acostumbrado a la resignación, vio abrirse un horizonte nuevo, y el niño, sin proponérselo, se convirtió en testigo viviente de que la fe y la perseverancia pueden reescribir capítulos enteros de la vida. El motor que rugía no era solo una máquina, era un mensaje celestial. Recordaba a todos que no importa cuán roto o apagado se vea algo, siempre hay esperanza de restauración. Así como un matrimonio puede renacer tras años de frío, o un joven puede volver a soñar después de tantas caídas. Ese McLaren se transformó en una parábola visible. Lo que el hombre declara perdido, Dios lo levanta con nueva fuerza. Ese día no fue uno más en el calendario. Fue un antes y un después. El barrio entero entendió que había sido testigo de un milagro disfrazado de reparación mecánica. El niño no, solo arregló un auto. Despertó la fe dormida en muchos corazones. Y desde entonces todos supieron que cuando se combina la inocencia de un pequeño con la grandeza de Dios, el destino nunca vuelve a ser el mismo. Lo que comenzó como un monumento a la derrota terminó convertido en un altar de esperanza. Un niño, con sus manos temblorosas y un corazón lleno de fe, demostró que lo imposible se abre paso cuando se cree de verdad. El McLaren volvió a respirar, y con él también los sueños de un barrio entero. Ahora dime en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón, y recuerda, si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás muchas más historias que despertarán tu fe y transformarán tu vida.